a todos. Espero que sí me escuchen. Si no, mándenme un mensajito por el chat para que sepa, porque me voy a arrancar. Carlos me invitó a predicar esta noche y es un placer estar aquí con todos ustedes. Yo sé que más o menos las predicaciones duran siempre como hasta las 9:30, más o menos como una hora, hora y cacho, pero como yo estoy una hora atrás de la Ciudad de México, eso quiere decir que puedo predicar una hora extra. No, no es cierto, no les voy a hacer eso, en especial a Jesús y a Carlos que están ahí ayudándonos con el soporte técnico. Los demás probablemente se pueden dormir desde sus casas si esto se extiende, pero ellos no. Así es que nada más por eso nos vamos a quedar en el horario regular. Bueno, el mensaje que tenemos de hoy que me compartió Carlos me pareció muy, muy bonito y creo que no puede haber un mensaje más adecuado que yo les quisiera compartir en estos momentos. Estamos viviendo en, pues, todo el mundo situaciones de mucha incertidumbre. eh, Estuvimos viviendo una pandemia y estamos viviendo todavía una pandemia. Esperemos que los finales de una pandemia. Hay muchos conflictos políticos en el mundo por los cuales también sería bueno que oráramos esta noche antes de comenzar. Eh, pero el mensaje de esta noche es poder sobre la muerte. Y yo les quiero platicar que precisamente hace unos 2 años, más o menos, yo recuerdo claramente que a mí las cosas me dan mucho miedo, las cuestiones de salud, porque yo tenía una cosa que se conoce nada más y nada menos que como hipocondría. Yo era hipocondríaco. Los más mínimos dolores en mi cuerpo me producían mucha ansiedad y me preguntaba si esto era eh, algo que me pudiera matar. Este, y yo recuerdo particularmente estar haciendo una oración donde le dije a Dios que me quitara esta sensación, esta ansiedad de temerle tanto al morirme, porque era una cuestión irracional realmente. Me dolía el pecho en el lado derecho y yo decía que era un paro cardíaco y era como, no, espérate, eso es del lado izquierdo. Eh, Así estaba yo, de verdad, era una cosa terrible. Y le pedí a Dios que me ayudara con esa cuestión y los siguientes 2 años o casi 3 años ya han sido, puedo decir, de los años más difíciles de mi vida hasta ahora, pero también han sido de los años de más aprendizaje por la misma razón. Y también recuerdo estar platicando con Carlos hace poquito y él me comentaba que este último año en el que él ha tenido tantas batallas en el ámbito de la salud, que también ha sido en su vida, y estamos hablando de la vida de Carlos, que ha sido una vida dedicada a Dios, y en su vida este ha sido uno de los años de más crecimiento espiritual. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con este precioso mensaje que se llama Poder sobre la muerte, que nos puede ayudar a todos. Dios me ha ayudado a mí en ese ámbito, nos puede ayudar a todos a superar el miedo que le tenemos a la muerte. ¿Por qué? Porque Dios ya venció a la muerte y ese es el mensaje que tenemos el día de hoy. Poder sobre la muerte. Vamos a empezar con una oración. Señor, muchas gracias por tenernos aquí reunidos esta noche, Señor. Por favor, bendice este estudio, que sea, que sea de bendición para las personas que nos están escuchando. Prepara todos nuestros corazones, Señor, para, en mi caso, compartirlo de la manera que tú quieres y en el caso de los escuchas, recibirlo de la manera que tú así lo desees. Te pido, por favor, Señor, por todas las cosas que están pasando en el mundo en estos momentos, Señor. Te pido por toda la gente que aún está batallando con los estragos que causó la pandemia. Te pido, por favor, Señor, por todas las víctimas de estos conflictos ya bélicos que están ocurriendo en el mundo, Señor. Por favor, nosotros sabemos, Señor, que tú nos dijiste que estas cosas habrían de suceder, pero te pido, por favor, que nos des paz,
dentro de todos estos procesos que ocurren en el mundo, Señor, y que tú estés con nosotros, que a pesar de todo podamos siempre ver tu mano poderosa obrando, Señor. Protégenos, haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor, y bendice esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Rápidamente voy a checar el chat porque pensé que estaban llegando algunos mensajes, pero no, no es aquí. Y bueno, vamos a comenzar con el estudio de esta noche, que se titula, como ya dije antes, Poder sobre la muerte. Vamos a estar leyendo Mateo, el capítulo 9, de los versículos 18 al 26. Las notas las tengo yo aquí en mi computadora cómodamente, así es que los puedo ver directamente a ustedes mientras checo mis notas. Y vamos a comenzar. El estudio dice así: el Rey Jesucristo tiene poder sobre lo físico, sobre lo natural y sobre el pecado. Ya tuvimos estudios donde aprendimos de esto que Jesús Islas y Patricio Salas nos han estado compartiendo. Y hoy vamos a aprender que no solo Dios tiene poder sobre lo físico, que son las enfermedades, y sobre lo natural y sobre el pecado, sino que también tiene poder sobre la muerte misma. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿ha conquistado a alguien, algún ser humano, la muerte venciendo sobre ella? ¿Puede alguien conquistar mi propia muerte? Y la respuesta es sí. Hubo un ser humano que era también Dios, que se llamó Jesucristo y que nos dio pruebas muy poderosas de que lo que él decía y prometía era verdad, de que él iba a morir y él iba a resucitar al tercer día, demostrándonos la gran autoridad que él tiene. Él tiene autoridad para entregar su vida y él tiene autoridad para tomarla de nuevo. Y él prometió que así como él resucitó, él también nos iba a resucitar a todos nosotros, los que creemos en su nombre, y que nos dará vida eterna. Jesucristo ha vencido la muerte. Él nos trajo su reino y nos trajo la vida eterna para que todos nosotros podamos gustar de ella. Y nos dice que tiene victoria sobre nuestra propia muerte. Vamos para Juan, el capítulo 14, en el versículo 19, para que veamos uno de los pasajes en donde vemos cómo esto es lo que Dios nos dice. Juan 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús nos promete aquí que como Él vive y como el Padre lo resucitó a Él de los muertos, nosotros también viviremos y que Él también nos resucitará a nosotros. Aunque este cuerpo presente perecerá, nuestra alma y nuestro espíritu no perecerán, sino que verán la vida eterna. Vamos a leer el pasaje en Mateo 19 poco a poco. La historia se desarrolla viendo cómo el Rey, Dios, Jesucristo, tiene gran ternura y misericordia por las necesidades del hombre. Mateo 9:18. Vamos a empezar por ahí. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Entonces tenemos aquí que Jesús estaba ocupado haciendo ciertas cosas cuando se le presenta a él un principal, una persona muy importante en mucha necesidad porque su hija estaba enferma. Entonces él estaba desesperado. Este era un oficial de la sinagoga llamado Jairo, el que se presentó aquel día con Jesús. Esto lo podemos ver en Marcos 5:22 si tú lo quieres checar en la comodidad de tu casa. Era quizás un fariseo de la sinagoga ahí en Capernaum y vino a Jesús sabiendo que esto no le sería bien visto por los demás colegas suyos, quienes ya le tenían gran oposición a Jesús. Jairo se postró a Jesús no solo en reverencia, sino en total desesperación. Jairo sabía que solo Jesús podía resolver su muy grave problema. Su hija acababa de morir y sabía que Jesús podía revivirla.
no había venido antes, quizás por miedo, incredulidad o desidia, pero ahora que ya no había esperanza, su esperanza la encontraba únicamente en Jesús, habiendo oído las cosas que Jesús hacía, era un hacedor de milagros. Sus amigos le habían dicho que era ya inútil. Y aquí quiero parar un momento y, y reflexionar en lo maravilloso que es Dios, que no nos exige que vengamos a Él en nuestros mejores momentos, sino que nos recibe cuando vamos a Él desesperanzados. Lo que quiero decir es, imaginemos a un rey poderoso que tiene un reino que está prosperando y que en ese reino hay una persona o un ciudadano del reino que también está prosperando en sus negocios, no tiene nada que ver con la realeza, pero es un ciudadano al que le está yendo bien. Y el rey le extiende una invitación para venir a cenar con él. El rey busca una amistad con este ciudadano y el ciudadano una y otra vez rechaza las invitaciones del rey, pero en una ocasión al ciudadano le va mal en sus negocios y se queda sin nada y ahora sí va a buscar la amistad del rey pidiéndole ayuda, ¿no? Nosotros podemos imaginarnos y podríamos decir que incluso estaría quizás en su derecho el rey de no estar interesado en la amistad, porque él buscó la amistad del ciudadano muchas veces y el ciudadano lo rechazó. Y ahora que este ciudadano tiene tanta necesidad, lo busca. La respuesta del rey bien podría ser, yo te busqué muchas veces y tú me ofendiste rechazando mis invitaciones, mostrando desinterés. Yo ya no estoy interesado en perseguir esa amistad. Pero lo impresionante es que ese no es el caso que tenemos con Dios, que es el Rey del universo y es soberano sobre todas las cosas. Vemos una tremenda humildad y un admirable carácter en el hecho de que cuando nosotros vamos a Dios desesperanzados porque ya no nos queda otra opción, a pesar de que Él nos ha estado buscando por tanto tiempo, Él como el Padre recibe al Hijo pródigo en aquella parábola, así también Dios nos recibe con todo gozo y con los brazos abiertos, deseoso de vernos llegar a su casa y descansar en su reino. Entonces, qué bonito que como fue el caso de Jairo, aunque acudió a Cristo solo por necesidad, vamos a ver la respuesta que Cristo tiene cuando Jairo llega. Pero Jairo tenía una gran necesidad y se sentía perdido. Mas notemos que Jairo tenía fe en que Jesús podía resucitarla. Esto lo vemos al final del versículo 18, donde Jairo dice, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Él tenía certeza, estaba convencido de que si Jesús actuaba, él podía incluso revivir a su hija, no solo curarla, sino revivirla. Jesús se había maravillado de la fe del centurión para curar a sus siervos. ¿Se acuerdan de aquel pasaje eh, donde Jesús realmente, vamos a leerlo, está en Mateo 8, en los versículos 9 y 10. Vamos a ese pasaje. Lo voy a buscar aquí en mi computadora. Mateo 8, en los versículos 9 y 10. Dice lo siguiente, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, en aquella ocasión, Jesús se maravilló de que el centurión tenía fe de lo que Cristo podía hacer. Y en este caso, también se hubiera maravillado seguramente no solo de que creyera que la pudiera curar, sino que la podía resucitar. Y de nuevo quiero parar aquí un momento para reflexionar lo bello que es que Dios es un Dios que no está lejano y está ajeno a nosotros y a su creación, sino que es un Dios que interactúa con nosotros y que responde a nuestras actitudes y a nuestras acciones.
Él se maravilla cuando tenemos fe, Él se goza cuando le damos de beber a alguien que tiene sed y cuando le damos cobijo a alguien que tiene frío. Es un Dios que nos está observando como un padre observa a sus hijos y que se maravilla, se goza de las cosas que nosotros hacemos. Entonces, qué bonito que al actuar conforme a la palabra de Dios, nosotros podemos generar estas emociones, si me permiten decirlo, en el corazón del Dios creador del universo. Eso yo creo que debería ser una buena motivación para obrar de manera correcta en nuestras vidas. Vamos a continuar. Cuanto más se maravillaba, cuanto más se hubiera maravillado que un hombre tuviera fe de que podía resucitar a su hija. Ciertamente tenía más fe que Marta, su querida amiga, quien muerto Lázaro perdió toda esperanza. No vamos a visitar ese pasaje en este momento, pero recordemos que Marta y Lázaro, habiendo sido personas que compartieron bastante tiempo con Jesús, cuando Lázaro fallece y Jesús le dice a Marta que resucitará a Lázaro, Marta muestra hasta cierto grado incredulidad, eh, pero no era el caso de este centurión. Jesús siempre está accesible para todo aquel que con corazón sincero se acerca a Él. Entonces, este es el punto número uno de nuestro estudio de esta noche titulado Poder sobre la muerte. Y el punto número uno se titula Jesús está siempre accesible. Nosotros la llave que nosotros necesitamos para abrir las puertas al trono de Dios es la fe y es algo que todos podemos tener, no depende de una situación económica, no depende de de qué país vengas o de qué colegio vengas, qué educación tengas. Todos tenemos acceso a la fe y por ende tenemos la llave que abre las puertas al trono de Dios. Jesús está siempre accesible. Y el segundo punto es similar, pero, pero también tiene algo particular en sí mismo y es Jesús estaba disponible. La pequeña diferencia entre accesible y disponible, ¿verdad? Es lo que quiero decir, que tú puedes tener acceso a alguien, pero quizás una vez que accesas a esa persona no está disponible, ¿no? Podemos quizás pensar en el ejemplo de un niño que tiene acceso a la oficina de su padre y abre la puerta y le dice, papá, necesito ayuda con tal cosa. Y el papá está en el teléfono, en una reunión del trabajo, ocupado y no puede atender al niño. Entonces, en ese caso, el padre de este hijo está accesible, pero no está disponible. Jesús está siempre accesible y Jesús está también siempre disponible. Eso lo vamos a ver en el versículo 19 de este mismo capítulo de Mateo. Mateo 9:19 dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Jesús interrumpió lo que estaba haciendo para ir con Jairo. Él podía haberla resucitado con una palabra ahí mismo, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios no tiene límites para los milagros que él puede hacer y si él hubiera querido eh, resucitarle en ese mismo instante, lo hubiera hecho, pero le siguió con sus discípulos mostrando su infinito cuidado y ternura por la profunda necesidad de Jairo, que trascendía la muerte de su hija. Muchas veces las cosas que Jesús hace, las hace no porque tenga que hacerlas o porque esté limitado a hacerlas, sino porque al hacerlas, Él nos está dando una ejemplificación muy visual de lo que Él está dispuesto a hacer para nosotros. Hay muchas porciones en la Biblia en las que tú puedes decir, bueno, por qué está haciendo esto Dios? O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué no simplemente y llena tú el resto de la frase, ¿no? ¿Por qué no simplemente lo que a ti se te ocurra? Y la razón es que muchas veces Jesús, en su gran amor y en su misericordia, está haciendo esto para que nosotros como humanos entendamos lo que está haciendo, ¿no? Eso, de nuevo, usando una analogía, es como una maestra de kinder que está
tomándose el tiempo de preparar una maqueta o una cartulina con imágenes muy visuales que un adulto podría decir cuál es la necesidad de eso. Bueno, porque yo quiero que mis pequeños lo puedan digerir de una manera muy visual, que ellos entiendan. Y de la misma forma, el Dios creador del universo, que tiene pues pensamientos tan complejos y que es infinitamente más sabio que nosotros, muchas veces hace cosas de manera tan sencilla y tan humilde para que nosotros podamos entender el mensaje que Él nos está diciendo. Aquí Jesús no se limitó a, a simplemente resucitar a la hija de Jairo, sino a demostrar el interés que Él tenía por este individuo, dejando lo que Él estaba haciendo en ese momento y siguiéndole hasta donde estaba su hija. Él mismo necesitaba resurrección, no física, pero espiritual. Y Jesús estaba disponible ante tan claro llamado de fe. Vamos a leer Juan 6:37, el final de ese versículo. Juan 6:37. Lo voy a buscar aquí en mi computadora. Juan 6:37. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene, no le echo fuera. Este versículo resalta y exalta la accesibilidad y disponibilidad de Jesucristo. Nosotros tenemos acceso a Cristo, pero nunca lo encontramos muy ocupado para nosotros. El que a mí viene, no le echo fuera. Eh, Hay una canción que me gusta mucho de Johnny Cash donde el verso dice, nunca me he encontrado en el cielo con una secretaria que me diga que Jesús está demasiado ocupado. Y es verdad, Jesús nunca está demasiado ocupado para nosotros. Jesús usaría el milagro para que también otros creyeran. Entonces, de nuevo, el punto número 2 de este estudio es que Jesús está siempre disponible. Tenemos la fe que nos da acceso al trono de Dios. Jesús está siempre accesible y Jesús está siempre disponible. Vamos a aprender otro principio de nuestro Señor Jesucristo, otra cualidad de Él en los versículos 20 al 22. Y esta cualidad va a ser que Jesús es imparcial. Ya lo mencionamos brevemente anteriormente, diciendo que no importa de dónde vengas o qué tanto dinero tengas o qué educación tengas o cómo sea tu aspecto físico, Jesús es imparcial. Y eso lo vamos a aprender en los versículos 20 al 22. Vamos a leer lo que dice. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Jairo era un hombre importante y rico en Capernaum, mas Jesús no hace acepción de personas y el único elemento requerido es fe. Ya lo dijimos antes, esta es la llave. Una mujer pobre y despreciada por la sociedad era impura sin poder limpiarse ni acercarse al templo o a otros. Esto era parte de la cultura judía cuando una persona era considerada impura por ciertas enfermedades que tuviese, podría ser lepra o flujo de sangre. Estas personas, como se indica en el libro de Levítico, no podían interactuar, por decirlo así, con la sociedad ni acercarse al templo. Eh, Esta era una mujer pobre y despreciada. Su enfermedad parecía incurable y su necesidad muy grande como la de Jairo. También tenía la fe que caracterizó a Jairo. Eso es claro en los versículos 20 y 21, que se extiende para tomar de manto a Jesús porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Ella estaba convencida de que
tan solo acariciar el manto de Jesús sería suficiente para que su vida diera un cambio drástico. Entonces, claro que aunque ya no tenía eh, la importancia social de Jairo o el dinero de Jairo, ella sí que tenía la misma fe de Jairo. También ella tenía la llave al corazón de Dios. Al instante se curó y Jesús quiso usarla para mostrar a la multitud su gran fe. Jesús no solo la sanó físicamente, sino que más importante, le anunció con gran ternura, diciéndole, hija, que también tenía ahora curación espiritual. Veámoslo de nuevo porque es importante en el versículo 22. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Le estaba otorgando en ese momento también la salvación espiritual. Ella fue buscando eh, un remedio físico y Jesús le dio eso y mucho más. Ella no era tan importante como Jairo, pero Jesús estaba también accesible y disponible a ella como a cualquiera que le busca. Vamos a Gálatas 3:28 para leer un versículo muy, muy bonito. Gálatas 3:28, donde dice lo siguiente. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Para Jesús no hay diferencia, ¿no? Es decir, es griego o judío, hombre, mujer, esclavo libre, todos somos hijos del Dios Altísimo, del Creador del universo y del Salvador del mundo. Lo único que necesitamos para, para adquirir esta bendición de ser hijos de Dios es a Jesucristo y la fe que nosotros ponemos en Él como nuestro Salvador. Ella no era tan importante como Jairo, pero Jesús sí que estaba accesible para ella. Entonces, Jesús está accesible para todos. Jesús está siempre disponible para todos nosotros y Jesús es imparcial. Estas dos primeras cualidades aplican para ti, no importa dónde estés o quién seas. Y finalmente, esto nos lleva a la conclusión más grande de este pasaje, la enseñanza principal, y es que Jesús tiene poder sobre la muerte. En los versículos 23 al 26. Eh, Aquí lo tengo abierto en mi computadora también, más rápido llego por ahí. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Entonces aquí el estudio nos dice que Jesús llegó cuando el funeral estaba en su apogeo y que las lamentaciones profesionales, que eran los flautistas, ya habían llegado y hacían gran alboroto. Los funerales en esa cultura eran de gran ruido y había mucha música, contrario a hoy en día, ¿verdad? En los funerales hoy tenemos eventos muy solemnes cuando una persona fallece, pero en aquel entonces más que ser callados eran eventos muy ruidosos. Toda esta gente contratada se burló de Jesús al oír que Jesús podía hacer algo. Y curiosamente esto es un reflejo de lo que pasa hoy en día. Hoy en día es muy común que la gente, si no de una manera muy abierta, en sus corazones muy probablemente sí, se burlan cuando escuchan a los cristianos decir que Jesús puede hacer algo
en tu vida. No tiene que ser resucitar o hacer un milagro. Simplemente, ¿sabes qué? Jesús puede cambiar mi vida y puede cambiar la tuya. Y la respuesta muchas veces es una burla. De nuevo, puede ser una burla eh, expresada o una burla en sus corazones, pero sí es motivo de burla el mencionar lo que Jesús puede hacer en la vida de una persona. Pero obviamente lo que esta historia nos muestra, la historia de Jairo, es que a pesar de las burlas, el cambio de todas formas sucede. Y a pesar de que existan burlas hoy en día para con los cristianos, el cambio de todas formas sucede, a pesar de las burlas. Y miles de vidas alrededor del mundo están siendo transformadas hoy, esta noche, mientras hablamos por la palabra de Dios que se comparte, mientras que el mundo se burla del mensaje que Dios tiene para el mundo. Entonces, acá podemos encontrar una motivación a seguir adelante a pesar de las burlas y a pesar de la resistencia, porque la palabra de Dios permanece para siempre y nadie puede detener el cambio que Él está generando en nuestros corazones. Jesús tomó la mano de la niña y con gran ternura le dijo: levántate, niña. Jesús estaba haciendo su primero de 3 milagros de resurrección y su fama corrió por todos lados. Cuando leí este estudio, yo me pregunté cuáles son los 3 milagros de resurrección. Me imagino que incluye este milagro con la hija de Jairo, el milagro de resucitar a Lázaro y el milagro de resucitar él mismo. Pienso que estos son los 3 milagros de resurrección que el estudio menciona. Si hay otro que no recuerden esto en el momento y ustedes sí se acuerdan, pueden ponerlo en el chat o Carlos nos puede mencionar después un poquito al respecto. Pero pienso que esos son los 3 que el estudio menciona. El rey había llegado y lo está demostrando en todo poder. Vamos a leer Mateo 11 del 2 al 6 para esto. Mateo 11 del versículo 2 al 6 para esto, donde dice lo siguiente: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Eh, no es el tema de este estudio, pero voy a detenerme aquí un poco. Pensemos un poquito en lo que estaba pasando Juan el Bautista en este momento. Él desde muy pequeño fue llevado a las afueras de la ciudad, al desierto, a crecer en las tradiciones, digámoslo así, religiosas de aquel de entonces, que eran tradiciones muy ascéticas, me parece que es la palabra para describirlas, y quiere decir que se abstenían de muchas cosas, ¿no? Él comía, dice la palabra de Dios, langostas y se vestía con pieles de camello, creo. La imagen que está pintando la Biblia al describir a Juan el Bautista era la imagen de una persona separada de la sociedad, extraña, y él dedicó toda su vida para prepararse para la venida del Mesías. Y cuando el Mesías llega, se encuentra que el Mesías asiste a bodas, bebe vino en ocasiones, cosas que él mismo no hacía. Y para finalizar todo esto, lo meten a la cárcel, a Juan el Bautista. Nada más pensando en términos humanos, yo me quiero imaginar lo que Juan estaba pasando mientras él estaba ahí en la cárcel y muy probablemente estaba teniendo dudas, como cualquier otro ser humano pudo haberlas tenido, ¿no? Wow, ¿habrá sido este realmente el Mesías que yo esperaba o me equivoqué? Hace poco tenía yo toda la certeza y vi al Espíritu de Dios descendiendo como paloma sobre este individuo, pero ahora yo estoy en la cárcel, mi vida peligra, eh, Herodes puede matarme, y este Mesías es realmente distinto a lo que yo pensé que iba a ser, ¿no?
Y entonces envía discípulos a Jesús a preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Qué bonitas las palabras de Jesús porque está reconfortando a Juan que lo que él vino a hacer, él está haciendo y a pesar de que Juan no lo comprenda por completo y que Jesús esté haciendo cosas que para él son distintas a lo que él esperaba. La verdad es que Jesús, sin duda alguna, vino a traer el reino de Dios, que es ayudar a los pobres, ayudar a los ciegos, a los sordos, a los enfermos, resucitar a los muertos, resucitar a los muertos espiritualmente, traernos al reino de Dios. Y entonces todo esto era evidencia basta de que él estaba haciendo el trabajo de Dios, la labor de Dios, él estaba trayendo el reino de Dios y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, que confiemos en Él a pesar de que no entendamos por completo lo que estamos haciendo, porque las ovejas no entienden en su totalidad lo que el pastor está haciendo, pero confían en Él, en que Él las está llevando a un buen lugar, a buenos pastos. Y así tenemos que ser nosotros con nuestro Señor Jesucristo, confiar en que Él está haciendo las cosas como Dios quiere y de acuerdo al plan de Dios y que lo está haciendo en gran amor. Vamos a continuar con el estudio, estamos ya por terminar, eh, donde dice lo siguiente, Jesús tiene poder sobre tu muerte espiritual. Hoy quiere que vengas a la vida, vida eterna, hoy mismo. Juan 5:24. Vamos a ver qué dice Juan 5:24. Juan 5:24 dice lo siguiente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios quiere que tú tengas vida eterna hoy mismo. Tan solo se requiere que reconozcas tu necesidad del Salvador y por fe te apropies de Él, como lo hizo Jairo y la mujer enferma de flujo. Si no lo has hecho, la pregunta de esta noche es si lo harás. La muerte ya no tiene poder sobre el cristiano y podría describirse como el funeral del gusano de seda que sus compañeros encontraron y van a enterrar. Ellos encontraron su carcasa sin nada ya adentro. El gusano ya se convirtió en bella mariposa y vuela sobre el funeral en total transformación y alivio. Qué bonito es que el Señor Jesús vino a este mundo y triunfó sobre la muerte y que esta victoria que Él alcanzó, que Él mismo alcanzó, la comparte con todos nosotros. Él nos va a dar vida eterna en un sentido muy real y tangible, en el sentido de que Él va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra y vamos a vivir eternamente con Él en el reino que Él va a crear, pero también en términos espirituales, simplemente Él puede traer vida eterna a tu corazón el día de hoy y transformar tu vida de tal forma y con tal magnitud que tú vas a ver para atrás al pasar los años y vas a decir, definitivamente esa persona que yo era, ya no soy, y el cambio ha sido para bien por la gracia de Dios. Entonces, esto es lo que los cristianos queremos compartirle a todas aquellas personas que están buscando una esperanza. No hay por qué temerle a la muerte, porque el Dios vivo ya triunfó sobre ella y el Dios vivo que da vida a todo lo que hay en la creación
está dispuesto a darte a ti la vida eterna. Y a pesar de que es un brinco fuerte el que todos nosotros vamos a tener que dar tarde o temprano, que es enfrentarnos con la muerte, podemos enfrentarnos a este gran gigante con toda valentía y a toda velocidad, cabalgando con confianza, sabiendo que vamos a salir victoriosos porque la victoria ya es nuestra. Ya para cerrar, les comparto una imagen que me robo del Progreso del Peregrino. Es un libro cristiano que les recomiendo a todos ustedes si son cristianos y si no también, pero es un libro muy denso con sabiduría cristiana. Y al final del libro, uh, a pesar de todo lo que ya atravesaron los peregrinos que van en este camino al cielo, se enfrentan con un río, con una barrera de agua que simboliza la muerte y, y Cristiano tiene miedo. Después de todo lo que ya venció, tantos gigantes, tantos enemigos, tantas pruebas, sí le da un poquito de miedo a Cristiano atravesar ese feroz río, ¿no? Y su amigo, que si no mal recuerdo se llama Fe, me parece que se llama eh, mucha fe o algo así, que representa a un cristiano que tiene toda confianza en Dios. Él se avienta y dice, ¿sabes qué? No, yo no voy a pararme aquí por un segundo dudando en lo que viene, porque Dios ya nos sacó de tantas, también nos va a sacar de esta y se avienta. Y inspirado en esta actitud, Cristiano también se avienta y pues el final del libro es los dos al otro lado del río, llegando a la ciudad de oro, abrazando a el rey que es Jesucristo y es un final tremendo, un final feliz y ese es el final que vamos a tener todos nosotros. Así es que realmente no hay poder, no hay por qué tenerle miedo a la muerte. Esto fue el estudio de Poder sobre la Muerte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche y no recuerdo, Jesús y Carlos, creo que están por ahí ustedes. No recuerdo si al final hay una sesión de preguntas. Eh, no sé cómo concluir el estudio, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, sí, si quieres, Luis, de hecho te compartimos hace rato que preguntaste sobre la resurrección, en Lucas 7:11, Ok. ahí menciona sobre el hijo de la viuda de Naín, que también resucitó en Jesús. Ah, ok, ok. Ese no me acordaba, para que veas. Lucas 7:11. Ya lo busqué. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿Ese es? Sí, exacto, ese. Ok, ok, perfecto. Entonces es el hijo de la viuda de Naín, es la hija de Jairo y es Lázaro. Sí, y la otra cosa, Perfecto. el amigo de Cristiano se llamaba Esperanzato. Eso, sí, esperanzado. Eso, exactamente. Sí, pues sí, Eh, aquí andamos, Luis, pues sí. Pues muchas gracias por el estudio. Muy claro que sí. bonito. Y yo tengo otra cosa. Obviamente, el día que fueron los discípulos de Juan el Bautista a ver, él estaba levantando muertos. O sea, no eran los únicos. Sí. Ok, ok. Jesús estaba levantando muertos en ese momento. Pues eso dice. Bueno, sí, 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 Mira eso lo que sí. dice, acabas de ver que yo estaba levantando Yo muertos. levanto muerto, yo Ya le digo, doy la voz al mudo, la vista al cojo. No me dice que él estaba haciendo eso. Ok, sí, sí, Sí. sí, sí. Sí, exactamente. Gracias, Cari, por compartir eso. no sé, es lo que yo creo. Está bien. No lo he buscado en un comentario. Pero otra cosa, Luis, es que ¿cómo le hace entonces una persona para poder llegar
como cristiano y como esperanzado finalmente al cielo. Esa es la pregunta clave. ¿Cuál es la respuesta, Carlos? Quien reciba a Cristo en su corazón, porque Cristo ya pagó por todos sus pecados y puede entrar al cielo sin pecado. Exactamente, Carlos. Sí, es cierto. Es cierto. Recibiendo a Cristo en nuestros corazones, aferrándonos a la promesa de que Él ya pagó por nuestros pecados y no hay por qué temer a lo que Dios nos vaya a decir cuando lleguemos allá, porque lo que va a haber en nosotros va a ser el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y su amor para nosotros los que creemos en su nombre. No sé si alguien más tenga preguntas O algún comentario también. o algún comentario, algo que nos quieran compartir. La mayoría están en YouTube. Sí, 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 es cierto, ¿verdad? Sí, hay muchos que están conectados en YouTube. O ya se nos durmieron, una de esas dos. A lo mejor yo también. Hay Pues que muchas, despertarlos. pues muchas gracias, Luis. La verdad es que estuvo muy bueno el estudio. Y Gracias, no, gracias a ustedes. Estuvo precioso también yo porque pues obviamente este estudio es un estudio de Carlos, no es mío. Y cuando me lo mandaron y lo empecé a estudiar, dije, wow, está increíble este estudio. Qué bueno que este es el que yo voy a poder compartir. para el sábado estará este estudio en nuestro canal de YouTube, Mateo Espacio CD, y en nuestra página. Perfecto. Hay muchos que no se meten en la noche del estudio, pero al día siguiente También grabado. estamos promediando como 50, 60 personas. Lo ven ya en la repetición. Sí, Ah, Perfecto. muy bien, Luis. Pues yo creo que sería todo, Luis. Sale, vale. Una oración solamente para terminar, Luis. ¿Sí? ¿Quieres orar tú, Jesús? No, tú que llevas el estudio. ¿Yo? Sí. Perfecto. Sale. Señor, muchas gracias por tenernos aquí esta noche. Gracias por todas las bendiciones que nos das día con día. Señor, te pido por favor de nuevo que nos protejas y que podamos ver tu mano poderosa obrando en nuestras vidas hoy. eh, a través de todas las dificultades que se están viviendo a nivel mundial. Aún así, Señor, tú eres bueno y soberano y nosotros podemos descansar en saber que tú estás en control de nuestras vidas. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.